¿Hasta dónde llegarías para salvar tu apellido, incluso si el precio fuera tu propia familia? Esta historia no habla de héroes, sino de pactos, orgullo y consecuencias imposibles de deshacer. Escúchala completa y dime en los comentarios, ¿tú habrías aceptado el trato? La ciudad portuaria de San Juan de la Cruz, en el siglo XIX, no conocía apellido más ilustre que el de los Vivar de la Vega. Don Julián, el patriarca, era un hombre cuya soberbia superaba incluso la altura de los mástiles de su imponente flota comercial. Para el mundo exterior, don Julián era el epítome del éxito, un hombre que había construido un imperio de especias, seda y madera fina. Sin embargo, tras las puertas de su mansión de cantera blanca, el aire olía a desesperación y a papel quemado. Las guerras en ultramar habían diezmado sus rutas, las tormentas se habían tragado sus mejores navíos y las deudas, como parásitos invisibles, estaban devorando los cimientos de su legado. Don Julián no temía a la pobreza por la carencia de pan, sino por la carencia de respeto. No soportaba la idea de que sus hijos, acostumbrados a la seda, terminaran mendigando en los muelles que él mismo había bautizado. Bajo el pretexto de querer salvar el futuro de su estirpe, ocultaba un egoísmo feroz. Prefería verlos muertos antes que verlos humildes. El esfuerzo honesto ya no bastaba, los bancos habían cerrado sus puertas y los acreedores acechaban como tiburones en agua poco profunda. La noche en que el destino de los Vivar de la Vega se selló, no hubo luna. Don Julián, siguiendo los rumores de los viejos marineros que hablaban de una entidad que cobraba peaje en los límites de la razón, se dirigió al Cabo de las Angustias, un lugar liminal donde el mar golpea con furia una lengua de tierra que parece querer huir del continente. Es un sitio que los pescadores evitan, pues dicen que allí el horizonte no separa el cielo del agua, sino la vida de algo mucho más antiguo. Al llegar al borde del acantilado, la atmósfera cambió con una violencia antinatural. Un frío seco, que no pertenecía al trópico, le caló los huesos. De pronto, el rugido de las olas fue reemplazado por un silencio absoluto, solo interrumpido por un sonido metálico rítmico. El tintineo de espuelas de plata. Desde la bruma espesa que olía a salitre podrido y hierro fundido, emergió una figura que heló la sangre del hacendado. No era un marinero, sino un jinete montado sobre un corcel negro cuyas crines parecían estar hechas de humo oscuro. El caballero vestía un traje de charro de una elegancia fúnebre, con botonaduras que brillaban como ojos de gato en la oscuridad. Don Julián de Vivar. La voz del charro negro no salió de su boca, sino que pareció vibrar en las paredes del cráneo del hombre. Buscas tesoros que el océano ya te ha negado. Buscas que tu nombre no sea borrado por la arena. Don Julián, temblando pero con el mentón en alto por pura arrogancia, respondió: quiero que mis hijos nunca conozcan la carestía. Quiero que mi flota sea la más grande que el mundo haya visto. Daría lo que fuera por ver mi apellido restaurado. El charro negro desmontó con una gracia espectral. Sus botas, al tocar la tierra, dejaron huellas que desprendían un leve vapor. Te daré 6 años, dijo el ente, extendiendo un pergamino que parecía hecho de piel humana. 1 año de gloria absoluta por cada alma que vive bajo tu techo, tú, tu esposa y tus 4 hijos. Durante este tiempo, tus barcos no conocerán la tormenta y el oro fluirá hacia tus arcas como si el mar mismo se hubiera vuelto de moneda. ¿Y el precio?, preguntó Julián, aunque su corazón ya sabía la respuesta. Al final del 6º año, vendré a cobrar mi parte del cargamento. Tú y los tuyos se unirán a mi tripulación eterna. No habrá muertes por separado, Julián. Un pacto familiar se paga en familia. Y hay una regla estricta: durante estos 6 años, nunca deberás permitir que un extraño duerma bajo tu techo, ni deberás permitir que el fuego de tu hogar se apague después de la medianoche. Si una sola noche tu casa queda a oscuras o un extraño ocupa una cama, el tiempo se acortará a la mitad. Don Julián, cegado por la imagen de sus barcos regresando cargados de tesoros, aceptó. Se pinchó el pulgar con un estilete de plata y firmó el documento. En ese instante, el jinete y su corcel se disolvieron en la bruma, dejando tras de sí un intenso olor a azufre que permaneció en la ropa de Julián como una mancha invisible. El beneficio fue instantáneo y aterradoramente perfecto. A la mañana siguiente, un mensajero llegó a la mansión anunciando que el San Pedro, un galeón que se daba por perdido hacía 2 años, había entrado al puerto con las bodegas repletas de oro y especias raras. El éxito volvió a San Juan de la Cruz con una fuerza renovada. Los Vivar de la Vega se convirtieron en la envidia de la nación.
Sus hijos vestían terciopelos, su esposa lucía perlas del tamaño de nueces y la mansión fue ampliada con mármoles traídos de Italia. Pero mientras su familia reía y disfrutaba del lujo recuperado, el proceso de deterioro de don Julián comenzó a manifestarse. El éxito no le trajo paz, sino una paranoia devoradora. Se obsesionó con la regla estricta. Se volvió un tirano dentro de su propio palacio. Prohibió cualquier tipo de visita, incluso los parientes lejanos tenían prohibido pasar el umbral de la puerta. Los sirvientes eran despedidos y una sola vela titubeaba después de las 12. Don Julián pasaba las noches en vela, recorriendo los pasillos con un candelabro en la mano, comprobando que cada chimenea estuviera encendida. Sus ojos, antes brillantes de ambición, se hundieron en cuencas oscuras. Comenzó a sufrir visiones. En el reflejo de las finas vajillas de plata, no veía su rostro, sino el de un hombre encadenado a un remo en una galera oscura. Escuchaba el sonido de las espuelas de plata golpeando el mármol de su dormitorio a las 3 de la mañana, pero cuando encendía la luz, no había nadie, solo el olor a salitre podrido. Su esposa, doña Elena, notaba que su marido hablaba solo en idiomas que no existían. Los hijos, ignorantes del pacto, empezaron a temerle a su padre. Lo veían como un avaro loco que, a pesar de tenerlo todo, vivía como si estuviera esperando al verdugo. Julián llevaba una cuenta frenética en un calendario oculto en su despacho. Cada día tachado era un clavo más en su ataúd, pero también era una victoria de su orgullo, su apellido seguía en la cima. Llegó el 5.º año. La flota de los Vivar de la Vega era ahora tan vasta que sus barcos cubrían el horizonte del puerto. Don Julián era el hombre más rico del país, pero ya no podía dormir. El sonido del mar, que antes le daba tranquilidad, ahora le sonaba a cadenas arrastrándose. Una noche, mientras vigilaba el fuego del salón principal, escuchó un golpe seco en la puerta principal. Era una noche de tormenta, una de las pocas que se atrevía a desafiar el poder del pacto. «Abran. Por piedad, abran», gritaba una voz desde fuera. Era un náufrago, un joven que apenas podía mantenerse en pie. Don Julián se acercó a la puerta, con el corazón martilleando contra sus costillas. Recordó la regla, nunca permitas que un extraño duerma bajo tu techo. El hombre estaba muriendo de frío. Sus hijos, despertados por el escándalo, bajaron las escaleras y rogaron a su padre que tuviera compasión. «Padre, es solo un muchacho. El mar lo ha escupido. No podemos dejarlo morir», suplicó su hijo mayor, el mismo que Julián quería salvar. Julián miró al joven. Tenía la piel pálida y los ojos inyectados en sangre. Por un segundo, la humanidad luchó contra el miedo. Pero su soberbia fue mayor. Si dejaba entrar al chico, el tiempo se reduciría. No podía perder 3 años de poder. «Déjenlo fuera», rugió Julián. «Nadie entra en esta casa». Esa noche, el joven murió de hipotermia en los escalones de la mansión. A la mañana siguiente, cuando los sirvientes retiraron el cuerpo, Julián notó algo que lo hizo caer de rodillas. En el cuello del náufrago colgaba una medalla de plata idéntica a la que él le había regalado a su propio hermano años atrás, un hermano que se había marchado al mar y del que nunca supo nada. El extraño que había dejado morir era de su propia sangre, pero no vivía bajo su techo, por lo que técnicamente la regla no se había roto, o eso quería creer él. Sin embargo, esa noche, a pesar de que Julián mismo alimentó el fuego con la mejor leña, las llamas de toda la mansión se volvieron de un color verde enfermizo y se apagaron de golpe justo a la medianoche. El silencio que siguió fue interrumpido por un relincho que no venía del establo, sino del jardín principal. El tiempo se había agotado. El charro negro no esperaba a que los hombres estuvieran listos, él venía cuando el alma estaba más madura por la culpa. Faltaban meses para el final del 6.º año, pero el pacto era una trampa de doble fondo. El incidente del náufrago había sido la prueba final de la degradación moral de Julián. Esa última noche, Julián intentó desesperadamente encender una cerilla, pero la madera se deshacía en sus dedos como si fuera ceniza húmeda. De pronto, escuchó pasos subiendo la gran escalera. Eran pasos pesados, metálicos, decididos. Sus hijos y su esposa bajaron al salón, pero no caminaban por su voluntad. Sus ojos estaban fijos, carentes de pupila, reflejando una luz que no procedía de este mundo. Se sentaron a la mesa del gran comedor, una mesa servida con los manjares más caros que el dinero podía comprar, pero la comida comenzó a transformarse ante los ojos de Julián.
La fruta se pudría en segundos, el vino se volvía agua salada estancada y el pan se llenaba de gusanos blancos. «Es hora de cenar, Julián», dijo una voz que surgió de entre las sombras del rincón más oscuro del salón. «Los barcos están listos en el puerto de las sombras. El cargamento ha sido pagado en su totalidad». El charro negro apareció al final de la mesa. Esta vez no tenía sombrero. Donde debería haber un rostro, Julián vio un abismo de estrellas muertas y dos brasas rojas que lo juzgaban. El ente sacó 6 monedas de plata antigua y las puso sobre el mantel. «Has salvado tu legado, Julián. El nombre Vivar de la Vega será recordado por siempre, como la familia que se tragó la noche». Don Julián intentó gritar, intentó ofrecer su alma a cambio de la de sus hijos, pero su voz era ahora el sonido de la bruma. Sus manos, que tanto habían codiciado el oro, comenzaron a volverse transparentes, revelando huesos que brillaban como el nácar. Sus hijos, aún en trance, empezaron a fundirse con las sombras de sus sillas. «Espera», suplicó Julián. «Dijiste 6 años. El tiempo es relativo para los que no tienen alma», sentenció el charro. «Además, ¿qué es el tiempo comparado con el trabajo que les espera? Mis galeras necesitan remeros que no se cansen, y tus hijos tienen brazos fuertes criados en el lujo. Pagaron con oro, ahora devolverán el peso en esfuerzo». En ese momento, las puertas de la mansión se abrieron de par en par con un estruendo que sacudió los cimientos de San Juan de la Cruz. Un viento gélido entró en el salón, arrastrando consigo el olor del abismo. El viento que entró en la mansión no solo traía frío, sino un lamento sordo, como el crujido de 1000 maderos hundiéndose al mismo tiempo. Don Julián vio con horror cómo sus hijos y su esposa, aun con sus finos trajes de seda y encaje, comenzaban a ponerse de pie al unísono. No se movían como seres humanos, sino como marionetas cuyos hilos eran tirados desde el abismo. Sus rostros, antes llenos de vida, se tornaron de un gris cenizo, y sus dedos se alargaron, curvándose como si ya estuvieran aferrando el mango de un remo pesado. «No», gritó Julián, intentando abalanzarse sobre su hijo menor. «Llévame a mí. Yo fui quien firmó. Yo fui el soberbio». El charro negro soltó una carcajada que sonó como cristales rompiéndose. En el mar de las sombras, Julián, el capitán nunca viaja solo. Un hombre que vende su casa para salvar su nombre, vende todo lo que hay dentro. Mira bien tu obra, pues es la última vez que verán la luz del mundo de los vivos. El jinete espectral extendió su mano enguantada y, de repente, las paredes de la opulenta mansión comenzaron a disolverse. El mármol italiano se convirtió en roca húmeda y negra. Las alfombras persas se transformaron en algas viscosas que se enredaban en los pies de la familia. La lujosa cena desapareció, dejando solo 6 monedas de plata antigua brillando con una intensidad maligna sobre el suelo de piedra. La familia Vivar de la Vega comenzó a caminar hacia el exterior, hacia el acantilado del Cabo de las Angustias, que ahora parecía haberse trasladado al jardín mismo de la casa. Julián intentó resistirse, pero sus piernas no le obedecían. Sentía un peso insoportable en el pecho, como si cargara con el ancla de uno de sus galeones. Al llegar al borde del precipicio, el escenario era dantesco. En el mar, bajo una bruma que brillaba con luz propia, flotaba un navío negro, gigantesco, cuyas velas estaban hechas de jirones de niebla y cuyos costados estaban incrustados con miles de monedas de plata que supuraban un líquido oscuro. «Tu flota fue la envidia de la tierra», susurró el charro al oído de Julián. «Ahora, tú y tu estirpe serán el motor de la mía». Uno a uno, los miembros de la familia caminaron sobre el aire, como si hubiera un puente invisible, hasta llegar a la cubierta del barco de Pesadilla. En el momento en que sus pies tocaron la madera podrida, los vestidos de seda se transformaron en harapos empapados en salitre. A doña Elena le fue entregado un farol que no emitía luz, sino oscuridad, para que vigilara el horizonte por toda la eternidad. A los hijos se les encadenó en las bodegas inferiores, frente a remos de hierro que pesaban más que cualquier pecado. «¿Cuál es nuestro trabajo?», preguntó Julián con un hilo de voz, mientras sentía cómo su propia piel se endurecía hasta parecer madera vieja. «Extraer el oro y la plata de los naufragios que tú mismo provocaste con tu avaricia», sentenció el charro negro desde la orilla, montando de nuevo su corcel. «Deben recuperar cada moneda que gastaron en lujos. Solo cuando el tesoro de este barco sea igual a la fortuna que acumulaste en tus 6 años de gloria, podrán descansar. Pero te advierto, Julián. Por cada moneda que saquen del fondo, yo arrojaré 2 más al abismo.
Las deudas con la oscuridad nunca se saldan con matemáticas humanas. El barco se alejó de la costa, tragado por una ola de sombras que no dejó rastro de espuma. A la mañana siguiente, el puerto de San Juan de la Cruz despertó con un silencio sepulcral. Los vecinos, intrigados por la falta de movimiento en la mansión Vivar de la Vega, llamaron a las autoridades. Cuando la guardia derribó las pesadas puertas de roble, se encontraron con una escena que desafiaba toda lógica. La casa estaba intacta, pero absolutamente vacía de vida. En el gran comedor, la mesa seguía servida. Las velas se habían consumido hasta la base, pero el mantel estaba cubierto por una fina capa de sal marina y algas frescas, como si el océano hubiera cenado allí. En el centro de la mesa, 6 monedas de plata antigua, con una fecha de acuñación que se remontaba a siglos atrás, brillaban bajo el sol de la mañana. Nadie se atrevió a tocarlas. El imperio de los Vivar de la Vega se desmoronó más rápido de lo que se construyó. Sus barcos, que ayer cubrían el horizonte, desaparecieron en alta mar sin dejar un solo sobreviviente ni un trozo de madera flotando. Los bancos reclamaron la mansión, pero nadie pudo vivir en ella por más de una semana. Los nuevos dueños hablaban de un frío que les helaba la sangre y de un olor a hierro fundido que impregnaba las sábanas. Hoy en día, San Juan de la Cruz es un pueblo que vive de espaldas al mar. Si hablas con los viejos pescadores en las tabernas del muelle, te advertirán que nunca navegues cerca del Cabo de las Angustias en las noches sin luna. Dicen que, si te quedas en silencio absoluto, puedes escuchar el rítmico golpe de los remos contra el agua, un sonido metálico y pesado que no pertenece a ningún bote moderno. Algunos juran que, cuando la bruma es muy espesa, se puede ver la silueta de un gran galeón negro navegando contra el viento. Aseguran que en la popa se alcanza a distinguir la figura de un hombre con traje de charro supervisando el trabajo de 5 sombras que reman sin descanso. Y hay un detalle más que hace que los habitantes cierren sus puertas con doble llave después de la medianoche. Cada cierto tiempo, en los escalones de las casas más ricas del pueblo, aparece una moneda de plata antigua, húmeda y con olor a salitre. Los lugareños saben que es una invitación, un aviso de que el charro negro está buscando un nuevo socio desesperado para ampliar su tripulación, alguien que, como don Julián, esté dispuesto a vender el alma de los suyos por un poco de gloria terrenal. Porque en San Juan de la Cruz, todos saben que la deuda de los Vivar de la Vega sigue creciendo, y el barco de las almas perdidas siempre tiene espacio para un remero más. El polvo se había convertido en el único habitante de la hacienda El Resuello. Don Amador Valdivia caminaba sobre la tierra agrietada, escuchando cómo sus propias pisadas sonaban como cristales rotos. Sus botas, antes lustrosas y símbolo de poder en toda la región, ahora estaban cubiertas por una costra de cal y miseria. El valle, que durante siglos fue el corazón verde de su familia, era ahora un cementerio de tallos secos y pozos que solo devolvían el eco de la desesperación. Para don Amador, la sequía no era solo una catástrofe climática, era una afrenta personal a su apellido. Se sentía el responsable de enterrar el legado de 3 generaciones y su soberbia no le permitía aceptar el papel de perdedor. Decía a su esposa y a sus 4 hijos que buscaba una solución para salvarlos, pero en el fondo, lo que más le dolía era imaginar el día en que tuviera que caminar por el pueblo como un hombre común, sin tierras que mandar ni cosechas que presumir. El esfuerzo honesto se había agotado meses atrás. Los rezos a San Isidro no trajeron nubes, y los ingenieros que contrató de la ciudad solo confirmaron que el acuífero estaba muerto. Fue entonces cuando el recuerdo de una vieja historia de su abuelo empezó a rondar su mente como un buitre. Se hablaba de una encrucijada donde los límites del resuello se desvanecían para encontrarse con las tierras baldías, un lugar donde el tiempo parecía estancarse y donde, según los antiguos peones, el dueño del mundo subterráneo se detenía a descansar. La noche elegida fue la del solsticio, cuando el calor era tan denso que parecía que el aire mismo iba a estallar en llamas. Don Amador montó su mejor caballo, un animal que ya mostraba las costillas por la falta de forraje, y cabalgó hasta el límite norte de su propiedad. Allí, donde 4 caminos de tierra se cruzaban formando una X perfecta bajo la luz de una luna rojiza, el aire se volvió repentinamente gélido. El cambio de temperatura fue tan violento que el sudor en la frente de Amador se convirtió en una fina capa de escarcha. El caballo relinchó con un terror que no era de este mundo y se negó a dar un paso más. De entre los matorrales secos, que crujían como si fueran pisados por algo invisible y pesado, emergió una figura que parecía recortada de la misma oscuridad.
No hubo sonido de cascos acercándose, solo la manifestación súbita de un jinete vestido con un traje de charro de un negro tan profundo que absorbía la débil luz lunar. Las botonaduras de su chaqueta eran de una plata opaca, parecida al hueso pulido, y el olor que lo precedía era una mezcla perturbadora de azufre, cuero viejo y hierro oxidado. El charro negro no desmontó. Se quedó allí, estático, como una estatua de obsidiana, mientras su caballo de ojos como brasas resoplaba un vapor espeso que olía a metal fundido. Amador Valdivia, dijo el jinete con una voz que sonaba como el rozar de dos lápidas. Has venido a pedir que el cielo llore lo que tu orgullo no permite que tú llores. Quieres agua para tus tierras, pero sobre todo, quieres que nadie vea tu derrota. Don Amador, aferrado a las riendas para ocultar el temblor de sus manos, asintió. Mis tierras están muriendo. Mi familia no merece quedar en la calle. Haré lo que sea para que el valle vuelva a ser lo que fue. El ente soltó una risa seca, un sonido que carecía de cualquier rastro de alegría. La generosidad de los desesperados siempre me resulta entretenida. Te daré el agua. Mañana mismo tus pozos rebosarán y tus campos serán tan fértiles que la gente pensará que Dios mismo ha bajado a sembrar contigo. Tendrás prosperidad inmediata y absoluta. Pero como bien sabes, Amador, la abundancia tiene un peso y alguien debe cargarlo. Dime el precio, respondió Amador, con la arrogancia del que cree que puede negociar con el diablo. Tienes 4 hijos, sentenció el charro negro. 2 varones que son tu orgullo y 2 mujeres que son tu alegría. El precio por salvar tu legado es la vida de uno de ellos. Vendré a reclamarlo el día que cumpla 21 años. Tú elegirás cuál de ellos me entregarás. Es un trato justo, una vida joven por la salvación de toda una estirpe. Don Amador sintió que el corazón se le detenía. La idea de sacrificar a uno de sus hijos era un puñal, pero su mente retorcida empezó a buscar una salida. Pensó que en 21 años podrían pasar muchas cosas. Quizás el charro no volvería, quizás encontraría una forma de engañarlo, o quizás, cuando llegara el momento, alguno de sus hijos sería lo suficientemente rebelde como para que el sacrificio doliera menos. La soberbia le susurró que era un precio aceptable con tal de no ver a los Valdivia reducidos a nada. Acepto, susurró Amador. El jinete sacó un pergamino de su morral. Al abrirlo, el papel desprendió un calor que hizo que el aire alrededor vibrara. Amador, usando el puñal que siempre llevaba al cinto, se hizo un corte en la palma y estampó su huella de sangre sobre el documento. En ese instante, un trueno seco, sin nubes, sacudió el valle entero. El jinete y su montura se desvanecieron en un parpadeo, dejando tras de sí un frío que quemaba y un silencio absoluto. Al amanecer, el milagro fue tal que la noticia recorrió todo el estado. Mientras los ranchos vecinos seguían suplicando por una gota, en el resuello el agua brotaba de la tierra con una fuerza salvaje. Los arroyos secos se llenaron de un líquido cristalino y frío, y en menos de una semana, los tallos amarillos se habían vuelto verdes y robustos. Las cosechas de ese año fueron las más ricas que se recordaran en la historia de Jalisco. Don Amador recuperó su estatus de inmediato, se volvió un hombre aún más poderoso y temido, pero también más sombrío. A pesar de la riqueza, la paz se convirtió en un concepto extraño para él. Vivía obsesionado con la regla estricta que el jinete le había dejado grabada en el alma: si el día señalado no has elegido, me llevaré lo que encuentre, y el agua se volverá sangre. Amador observaba a sus hijos con una mezcla de amor y terror. Julián, el mayor, era su vivo retrato, Leonor era la inteligencia de la familia, Mateo era el corazón, y la pequeña Clara era la luz de la casa. ¿Cómo elegir a uno? Con el paso de los años, su paranoia creció. No permitía que sus hijos se alejaran demasiado de la hacienda, y cualquier tos o pequeño accidente los sumía en un estado de pánico, temiendo que el destino se cobrara la deuda antes de tiempo. El éxito trajo lujo, pero don Amador vivía en una cárcel de oro. Por las noches, caminaba por los pasillos de la casona con una lámpara de aceite, revisando las habitaciones de sus hijos. A veces, juraba escuchar el tintineo de espuelas en el patio, un sonido rítmico que parecía contar los latidos de su propio corazón. Su esposa, doña Martina, no entendía por qué su marido, teniendo todo para ser feliz, se estaba marchitando. Amador hablaba en sueños, mencionando deudas y encrucijadas, y evitaba mirar a sus hijos a los ojos durante las cenas. Cuando Julián, el primogénito, cumplió los 20 años, la tensión en la hacienda se volvió irrespirable.
Amador no había dormido una noche completa en meses. Había intentado todo para romper el pacto en secreto. Visitó brujos de Catemaco, consultó a sacerdotes que lo echaron de sus templos por el olor a azufre que parecía emanar de su piel, y hasta intentó vender la hacienda para huir al extranjero. Pero la noche que firmó los papeles de venta, el agua de los pozos se volvió negra y fétida, y el rostro del charro negro apareció reflejado en la tinta del contrato. Entendió que no había escapatoria. Faltaba solo una semana para el cumpleaños número 21 de Julián. Don Amador estaba recluido en su despacho, rodeado de botellas de tequila y mapas de sus tierras que ya no significaban nada. De pronto, el aire de la habitación se congeló. La lámpara de aceite se apagó de golpe y el aroma a hierro oxidado llenó el lugar. El tiempo vuela cuando se tiene el estómago lleno, ¿verdad, Amador? La voz del charro surgió de la esquina más oscura del despacho. Amador cayó de rodillas, sollozando con una debilidad que nunca se había permitido. No puedo elegir. Son mis hijos. Llévame a mí, toma mis tierras, quítame el agua, pero déjalos en paz. El ente dio un paso hacia la luz de la luna que entraba por la ventana. Su rostro seguía oculto, pero su presencia era una presión física que dificultaba la respiración. Los tratos con la oscuridad no tienen cláusulas de arrepentimiento. Sin embargo, me gusta tu desesperación. Te daré una alternativa, Amador, una que permitirá que todos tus hijos vean el amanecer de mañana. Pero el costo será que tu pecado se extienda como una plaga por tu sangre. Amador levantó la mirada, esperanzado por su propia cobardía. ¿Qué alternativa? No te llevaré a ningún hijo hoy, dijo el jinete, mientras una moneda de plata, antigua y pesada, aparecía sobre el escritorio de madera. Pero a cambio, la deuda no se cancelará. Se transformará. Uno de tus descendientes, cada generación durante 5 generaciones, me pertenecerá. No tendrás que elegir tú. Yo marcaré al heredero cuando cumpla 21 años. La señal será esta moneda. Cuando aparezca en su mano, sabrán que su tiempo ha terminado. Si aceptas, el agua seguirá fluyendo y tus hijos vivirán, pero habrás condenado a tus nietos y a los hijos de tus nietos. Amador miró la moneda. En una cara tenía el escudo de su familia y en la otra, el perfil de un cráneo con sombrero de charro. La idea de que sus hijos se salvaran en ese momento fue el alivio que su egoísmo necesitaba para no enfrentar el dolor inmediato. Para cuando eso pase, yo ya estaré muerto, pensó con una frialdad que lo asustó. Acepto, dijo Amador, cerrando el puño sobre la moneda fría. El jinete desapareció con un viento que arrancó las cortinas. Amador salió al pasillo, sintiéndose extrañamente ligero. Julián cumplió 21 años y hubo una fiesta que duró 3 días. La prosperidad continuó, y Amador murió años después, respetado por todos, guardando el secreto en su pecho como una brasa ardiente. Pero la historia no terminó en su tumba. 50 años después, el nieto de Amador, un joven brillante que acababa de graduarse y planeaba modernizar el resuello, despertó la mañana de su cumpleaños número 21. Mientras se lavaba la cara, sintió un peso gélido en su palma derecha. Al abrir la mano, vio una moneda de plata antigua con el escudo de su familia y el perfil de un cráneo. Esa misma tarde, mientras cabalgaba por los límites del rancho, su caballo regresó solo. El joven nunca fue encontrado, pero los peones juraron haber escuchado el sonido de 2 jinetes cabalgando hacia el norte, uno con espuelas de plata y otro que gritaba el nombre de su abuelo en medio de la bruma. La maldición estaba en marcha, y la tercera generación apenas estaba naciendo. En la casona del resuello, doña Martina, ya anciana, encontró en el despacho de su difunto marido un diario donde la última entrada decía, el agua es dulce, pero el precio es eterno. Lo que ella no sabía era que, en ese mismo momento, su nieto menor, de apenas 5 años, jugaba en el patio y, al cavar en la tierra húmeda, había encontrado una moneda de plata que se negaba a soltar. La moneda de plata no era solo un objeto, era un ancla que arrastraba a la estirpe de los Valdivia hacia un pozo de sombras del que no podían escapar. Con el paso de las décadas, la hacienda El Resuello se convirtió en un monumento a la tragedia disfrazado de paraíso. Mientras el resto de Jalisco sufría los embates de climas erráticos, las tierras de Amador seguían siendo insultantemente verdes, bendecidas por un agua que parecía tener vida propia, pero que en las noches de luna llena reflejaba rostros suplicantes bajo su superficie cristalina. La tercera generación fue la que intentó rebelarse.
El heredero en turno, un hombre llamado Esteban, era un escéptico que despreciaba las leyendas de su abuelo. Se casó con una mujer de la capital y decidió que la moneda de plata, que ya descansaba en una vitrina de la mansión como una reliquia maldita, no era más que una superstición alimentada por coincidencias trágicas. Sin embargo, el deterioro psicológico que había comenzado con Amador se hizo presente en Esteban con una fuerza renovada. A medida que se acercaba el 21º aniversario de su primer hijo, Esteban empezó a sentir un frío persistente que no se iba ni con el sol más fuerte del mediodía. Empezó a oler a azufre en los pasillos de la casa, y los criados juraban que, por las noches, las herramientas de labranza chocaban entre sí en el granero, produciendo un sonido rítmico, como si alguien estuviera forjando cadenas invisibles. La prosperidad ya no traía alegría, traía una paranoia asfixiante. Esteban mandó tapiar las ventanas y prohibió que cualquier joven de la familia se acercara a la encrucijada del límite norte. Pero el pacto no conocía de muros ni de cerrojos. La mañana en que su hijo cumplió la edad marcada, la moneda de plata desapareció de la vitrina cerrada con llave para reaparecer, hirviendo de frío, bajo la almohada del muchacho. Esa misma noche, el joven, en un estado de sonambulismo violento, caminó hacia los pozos de la hacienda. Esteban intentó detenerlo, pero al tocar el brazo de su hijo, sintió que agarraba un trozo de hierro congelado. El joven se arrojó al agua profunda sin emitir un solo grito, y cuando los peones drenaron el pozo al día siguiente, no encontraron un cuerpo, sino un rastro de lodo negro que olía a hierro oxidado y salitre. El castigo eterno de los Valdivia no consistía solo en la pérdida de sus hijos, sino en la carga de la conciencia de los que se quedaban. Cada generación de padres debía vivir con la certeza de que su éxito estaba cimentado sobre el sacrificio de su propia sangre. La riqueza se convirtió en un veneno. Los miembros de la familia empezaron a vivir con visiones nocturnas donde veían a sus antepasados trabajando en campos de ceniza, bajo un sol negro, cultivando plantas que se alimentaban de lágrimas. Llegó la quinta y última generación. Para este momento, el apellido Valdivia era sinónimo de una suerte tan inmensa como aterradora. El último heredero, un joven llamado Rodrigo, decidió que él terminaría con el ciclo. Conociendo la historia, buscó al charro negro antes de que el tiempo se cumpliera. Regresó a la encrucijada donde Amador había vendido el futuro de todos, llevando consigo los títulos de propiedad de todas las tierras y un cofre lleno de las monedas de oro que la hacienda había producido. «Aparece», gritó Rodrigo a la bruma. «Toma las tierras. Toma el oro. Toma mi vida hoy mismo si quieres, pero libera a los que vendrán después de mí». La atmósfera se densificó. El sonido de las espuelas de plata resonó desde todas las direcciones a la vez, y el charro negro emergió de la oscuridad, montado en su corcel de pesadilla. Esta vez, el ente no traía un pergamino, sino una balanza de plata vieja. La resolución irónica de tu sangre es que crees que puedes comprar tu libertad con el mismo oro que te condenó, dijo el charro con una voz que hizo que los árboles secos de la frontera se quebraran. Tu abuelo pidió que su legado nunca muriera. Si yo rompo el pacto, el agua se secará, la tierra morirá y el nombre Valdivia será olvidado antes de que termine la semana. ¿Estás dispuesto a que tu estirpe desaparezca de la historia para salvar un alma? Rodrigo, en un arrebato de nobleza que su abuelo nunca tuvo, asintió con firmeza. Que se seque la tierra. Que nos olviden. Pero que el cobro termine conmigo. El charro negro sonrió, o al menos eso pareció por el brillo de sus ojos carmesí. Sí, así. Pero recuerda, el ente siempre gana. En ese instante, un estruendo subterráneo sacudió el valle. Rodrigo sintió como la tierra bajo sus pies se volvía líquida. Pero el giro del terror fue más cruel de lo que imaginó. El charro no se llevó a Rodrigo al abismo, en su lugar, lo dejó allí, de pie en la encrucijada. El joven vio cómo, en cuestión de minutos, la exuberante hacienda El Resuello se marchitaba hasta volverse polvo. Los edificios se derrumbaron, los campos se incendiaron espontáneamente y el agua de los pozos se evaporó en una columna de vapor negro. Rodrigo no murió, pero perdió todo lo que lo hacía un Valdivia. Su familia, al verse en la miseria absoluta, perdió la razón. Su madre y hermanos, acostumbrados al lujo extremo, no pudieron soportar la realidad y terminaron vagando por los caminos como mendigos, perseguidos por las sombras de los herederos anteriores que nunca pudieron descansar. Rodrigo quedó como el guardián de un cementerio de escombros, viviendo en una choza de madera al borde de lo que antes fue su imperio. Hoy en día, donde antes se levantaba la majestuosa hacienda,
Solo quedan ruinas devoradas por un matorral que siempre parece estar seco, sin importar cuánto llueva. Los habitantes de los pueblos cercanos evitan pasar por ahí, pues aseguran que la tierra está maldita. Dicen que, si te acercas a los pozos abandonados y arrojas una piedra, no escucharás el sonido del agua, sino el tintineo de una moneda de plata chocando contra el fondo seco. Y lo más perturbador, los viajeros que se pierden cerca de la encrucijada cuentan que a veces se topan con un anciano de ojos hundidos y ropas hechas jirones que ofrece una moneda de plata a cambio de un poco de agua. Dicen que si aceptas la moneda, tus tierras se volverán fértiles de la noche a la mañana, pero a cambio, sentirás por el resto de tus días el frío de unas espuelas acercándose a tu espalda cada vez que el sol se oculta. La deuda de Amador se saldó con la caída de su casa, pero el charro negro sigue cabalgando, esperando que otro hombre soberbio decida que su apellido vale más que la paz de sus hijos. En las profundidades de las montañas de Guanajuato, donde las vetas de metal parecen venas de una tierra antigua y resentida, se alzaba la mina La Inmaculada. Don Severo Aranda, el patriarca, no era un hombre de fe, sino de linaje. Para él, el apellido Aranda no era un nombre, sino un estandarte que debía ondear por encima de cualquier otro en la ciudad de cantera y túneles. Durante 3 generaciones, la mina había escupido plata con una generosidad casi divina, pero el tiempo y la mala administración de sus antepasados habían dejado las galerías vacías, devolviendo solo piedra estéril y polvo de silencio. Don Severo vivía con una angustia que le roía las entrañas, la posibilidad de ser recordado como el Aranda que apagó la última linterna, el que entregó las llaves de la prosperidad a los acreedores. Esa obsesión por no fracasar lo convirtió en un hombre de piedra, tan duro y oscuro como las profundidades que custodiaba. Bajo el disfraz de asegurar el futuro de sus 4 hijos, Severo ocultaba una soberbia ponzoñosa. No le importaba el bienestar de sus vástagos tanto como la gloria de su propia sombra proyectada en los salones de la aristocracia guanajuatense. El esfuerzo honesto se había vuelto una burla ante sus ojos cuando las excavaciones solo revelaban túneles sin salida. Fue entonces cuando decidió bajar más allá de lo que cualquier mapa minero recomendaba, a un sector olvidado conocido como el vientre del diablo. La atmósfera en ese nivel de la mina era distinta. El aire no solo era escaso, sino que pesaba sobre los pulmones como si fuera plomo derretido. El encuentro ocurrió a una profundidad donde el calor de la tierra parece un aliento vivo. Severo, solo y con una linterna de aceite que agonizaba, llegó a una cámara natural donde las paredes no eran de piedra, sino de un cristal oscuro que reflejaba su rostro con una distorsión monstruosa. De pronto, un olor penetrante a azufre y ozono llenó la cavidad. Su linterna se apagó de golpe, pero la cámara se iluminó con un resplandor cobrizo que emanaba de las sombras. Frente a él, sentado sobre una roca que parecía un trono de obsidiana, se materializó una figura imponente. Vestía un traje de charro de gala, de un negro tan absoluto que parecía un agujero en la realidad. Las botonaduras de oro brillaban con una luz propia y maligna, y en su mano derecha sostenía un fustigo de cuero que se movía como una serpiente viva. El charro negro no hablaba, pero sus palabras retumbaban en los huesos de Severo como el eco de un derrumbe. Severo Aranda, dijo la entidad, y el sonido fue acompañado por el rítmico tintineo de sus espuelas de oro. Buscas que la tierra te devuelva lo que te ha quitado. Quieres que la Inmaculada vuelva a sangrar plata para que tu nombre no sea enterrado en el olvido. Quiero que mis hijos nunca tengan que agachar la cabeza ante nadie, mintió Severo, con la voz quebrada por el miedo y la codicia. Quiero que el oro y la plata fluyan de nuevo, sin importar cuán profundo deba acabar. El charro negro se puso de pie, y el sonido de sus pasos metálicos sobre la piedra húmeda fue como el veredicto de un juez. Te daré una veta que nunca se agotará. Tus hijos vestirán las mejores telas, estudiarán en Europa y serán los dueños de este valle. Pero la riqueza de la tierra tiene un dueño, y yo no acepto papel moneda. El trato es simple, riqueza absoluta en vida para ti y tu descendencia, a cambio de vuestras almas tras la muerte. Tú y tus 4 hijos me pertenecen. Cuando el último aliento escape de vuestros cuerpos, el contrato se cobrará en las profundidades. Severo sintió un escalofrío que no pertenecía al clima de la mina. Sabía que estaba entregando lo más sagrado, pero la visión de los acreedores riéndose de su ruina fue más fuerte que su amor paternal. En su mente, pensó que la muerte era algo lejano, un concepto abstracto que no podía competir con el brillo inmediato del metal. Además, la soberbia le hizo creer que, con suficiente dinero, encontraría una forma de engañar al destino. Acepto, sentenció Severo.
Hay una regla estricta, Aranda, añadió el ente, acercándose tanto que Severo pudo oler el hierro oxidado de su aliento. Nadie fuera de este pacto debe conocer el origen de tu fortuna mientras respires. Si revelas el contrato, la mina se tragará a tus hijos vivos antes de que caiga el sol. El beneficio será inmediato, pero el precio se pagará en la oscuridad eterna. El charro negro extendió una mano enguantada y tocó la pared de la cámara. Al instante, la roca se resquebrajó, revelando una veta de plata tan pura que brillaba como la luna atrapada en el centro de la montaña. Severo cayó de rodillas, cegado por la luz del metal y por la magnitud de su traición. Los años que siguieron fueron una danza de opulencia y terror. La Inmaculada se convirtió en la mina más productiva de toda la Nueva España y, posteriormente, del México independiente. Los Aranda no solo recuperaron su estatus, sino que se convirtieron en la familia más poderosa de Guanajuato. Los 4 hijos, Gabriel, Julián, Mateo y Sebastián, crecieron rodeados de una riqueza insultante, sin saber que cada moneda que gastaban era un préstamo de su propia eternidad. Sin embargo, el proceso de deterioro de don Severo fue evidente para todos, menos para sus hijos, que estaban demasiado ocupados disfrutando del lujo. Severo se volvió un hombre huraño, que pasaba las noches encerrado en su despacho con las cortinas cerradas, gritando a sombras que nadie más veía. Desarrolló una paranoia extrema, mandó colocar espejos en cada rincón de la casa porque decía que el charro negro lo observaba desde los reflejos. Escuchaba constantemente el sonido de espuelas golpeando el mármol de la mansión, un recordatorio constante de que su tiempo se acortaba. Cuando sus hijos le preguntaban por el origen de la inagotable veta, Severo estallaba en una ira incontrolable. Vivía con el peso de saber que estaba criando ganado para el abismo. El éxito no le trajo paz, sino una visión perpetua de sus hijos encadenados en la oscuridad. Veía sus rostros jóvenes y llenos de vida, y luego, en parpadeos de locura, los veía como cadáveres pálidos trabajando bajo la tierra. La salud de don Severo comenzó a desmoronarse rápidamente. Sus pulmones, que tanto aire viciado habían respirado en la mina, empezaron a fallar, pero los médicos no encontraban rastro de enfermedad común. Decían que el patrón simplemente se estaba secando por dentro. En su lecho de muerte, rodeado de la elegancia que tanto había codiciado, Severo sintió que la temperatura de la habitación descendía a niveles bajo cero. Sus hijos estaban allí, esperando unas últimas palabras de amor, pero lo que vieron en los ojos de su padre fue un terror absoluto. Severo intentó hablar, intentó advertirles, pero solo un hilo de voz que olía a azufre escapó de sus labios. Con un esfuerzo sobrehumano, señaló un cofre de hierro oculto bajo su cama y exhaló su último suspiro. En el momento en que su corazón se detuvo, un estruendo se escuchó en las profundidades de la mina La Inmaculada, un sonido de cadenas arrastrándose que hizo temblar los cimientos de la mansión. Tras el funeral, los 4 hermanos, intrigados por el último gesto de su padre, abrieron el cofre. Dentro no había oro, sino una carta escrita con una caligrafía temblorosa que parecía grabada con fuego, y una serie de escrituras que no pertenecían a ninguna notaría de la ciudad. Al leer las primeras líneas, el silencio en la habitación se volvió tan denso que casi podían oír los latidos de la tierra. Hijos míos, lo que creyeron que era bendición es en realidad nuestra mortaja. He vendido lo que no era mío para que ustedes no fueran pobres, pero ahora el cobrador reclama la propiedad de nuestra carne y nuestros huesos. No hay escapatoria. La plata que nos dio la vida, ahora nos exigirá la eternidad. Justo cuando Gabriel, el hermano mayor, terminaba de leer la confesión, el olor a hierro oxidado y azufre inundó la biblioteca. De las sombras de las estanterías de caoba, empezó a emerger un sonido que heló sus almas, el tintineo rítmico y metálico de unas espuelas de oro acercándose desde el pasillo, a pesar de que todas las puertas estaban cerradas. El sonido de las espuelas no provenía del pasillo, sino de las mismas paredes de la biblioteca, como si el metal caminara por dentro de la piedra y la madera. Los hermanos Aranda se quedaron petrificados, con la carta de su padre temblando en las manos de Gabriel. De pronto, las luces de las lámparas de aceite se tornaron de un violeta enfermizo y se extinguieron, dejando solo el resplandor de la chimenea, cuyas llamas comenzaron a bailar con una furia antinatural. La herencia ha sido entregada, susurró una voz que parecía brotar de las grietas del suelo. Ahora el trabajo debe comenzar. Gabriel, intentando invocar la misma soberbia que su padre, gritó a la oscuridad que no aceptarían un trato que ellos no habían firmado. Pero la respuesta fue una ráfaga de viento gélido que arrojó a los 4 hermanos contra las estanterías.
El aire en la mansión se volvió pesado, cargado de una humedad mineral y ese persistente olor a hierro oxidado. Los hermanos descubrieron con horror que sus pies no tocaban el suelo, una fuerza invisible los arrastraba hacia el sótano, hacia los túneles que conectaban la mansión directamente con las entrañas de la Inmaculada. A partir de esa noche, la tragedia de los Aranda se convirtió en el secreto a voces de Guanajuato. Los hermanos no murieron de inmediato, pero el proceso de deterioro fue una agonía lenta. Intentaron vender la mina, pero cada comprador potencial sufría accidentes inexplicables antes de firmar. Intentaron donar la fortuna, pero el oro regresaba a sus cajas fuertes cada medianoche, manchado de un lodo negro que olía a muerte. La riqueza absoluta que su padre les había dejado era ahora una cadena que los asfixiaba. Uno a uno, los hijos de Severo fueron sucumbiendo a destinos marcados por la ironía. Gabriel, el mayor, murió en un derrumbe inexplicable mientras inspeccionaba una galería vacía. Julián se ahogó en un palmo de agua en los lavaderos de la mina. Mateo y Sebastián, consumidos por la paranoia y el hambre, pues la comida les sabía a ceniza y el vino a sangre, terminaron sus días en el fondo de un malacate. Lo aterrador no fue su muerte, sino lo que sucedió después de que el último Aranda exhalara su aliento. El giro del terror se manifestó cuando la mina, que legalmente quedó abandonada, nunca dejó de producir ruidos. Los lugareños empezaron a notar que, durante las noches más oscuras, las luces de las linternas de carburo brillaban en los niveles más profundos de la Inmaculada. No eran luces de vivos. Los mineros que trabajaban en las vetas colindantes comenzaron a renunciar, jurando que habían visto a 5 figuras trabajando en las galerías prohibidas, un hombre anciano de mirada vacía y 4 jóvenes cuyos trajes de seda ahora eran harapos cubiertos de polvo de plata. El castigo eterno era exactamente lo que el charro negro había prometido. Don Severo y sus hijos no descansaban en el panteón familiar de mármol que el patriarca había mandado construir. Sus almas habían sido reclamadas por el dueño de la oscuridad para extraer la plata que ya no les pertenecía. Los testigos aseguraban que los fantasmas de los Aranda no hablaban, solo se escuchaba el golpe seco de sus picos contra la roca y el lamento sordo de quien sabe que su esfuerzo ya no sirve para comprar la libertad. La resolución irónica de la historia de los Aranda quedó grabada en la geografía de Guanajuato. El ente siempre gana, y en este caso, se quedó con la mina y con el linaje completo. La fortuna de los Aranda, depositada en los bancos, fue confiscada por el gobierno años después al no haber herederos vivos, pero se dice que cada moneda que salió de esas cuentas trajo la ruina a quien la tocó, como si la maldición del pacto se contagiara a través del metal. Hoy en día, la Inmaculada es una mina clausurada, rodeada de rejas oxidadas y letreros que advierten sobre el peligro de gases tóxicos. Sin embargo, los turistas que pasean por los callejones superiores de Guanajuato cuentan historias perturbadoras. Dicen que, si te acercas a los respiraderos de la mina a las 3 de la mañana, el aire que sale de las profundidades no es caliente, sino un soplo helado que huele a azufre. Los más valientes aseguran que, si dejas caer una pequeña herramienta de metal por el tiro principal, después de unos segundos de silencio, se escucha un tintineo de espuelas de oro y una voz ronca, cansada, que dice desde el abismo, todavía falta para pagar la cuota. Incluso hay quienes afirman haber visto en las noches de neblina a un hombre vestido de charro cabalgando cerca de la entrada de la mina, llevando consigo 5 sombras encadenadas que arrastran sacos pesados. El eco de los Aranda sigue vivo en el corazón de la montaña, recordándole a todo aquel que busca la riqueza rápida que el oro de la tierra tiene un precio que no se paga con dinero, y que en las minas de la oscuridad, la jornada de trabajo dura toda la eternidad. En el corazón de la meseta purépecha, donde el viento arrastra el aroma del pino y el eco de los martillos golpeando el cobre, vivía don Valeriano Santana. Era un maestro artesano cuya habilidad con el metal era legendaria, pero cuya alma estaba oscurecida por una obsesión, su linaje. Para Valeriano, la vida no tenía sentido si sus 3 hijos, hombres de manos fuertes y mentes inquietas, no continuaban con el fuego de la fragua familiar. Sin embargo, los jóvenes Santana soñaban con otros horizontes, uno quería ser médico en la capital, otro soñaba con las leyes y el menor con el comercio de ultramar. Para el patriarca, estos anhelos eran traiciones, una forma de escupir sobre las cenizas de sus antepasados. Su soberbia le impedía ver que el talento no se hereda por decreto, sino que se cultiva con amor, algo que él ya no sentía, pues solo le importaba el prestigio de su apellido. Bajo la máscara de querer darles una vida con propósito, Valeriano se hundió en una desesperación que lo llevó a buscar soluciones fuera del alcance de la razón.
El esfuerzo honesto de enseñarles el oficio había fracasado. Los hijos golpeaban el cobre con desgano, produciendo piezas mediocres que solo alimentaban el rencor del padre. Una noche de tormenta seca, cuando el cielo de Michoacán se tiñe de un morado eléctrico pero no cae una sola gota de lluvia, Valeriano se dirigió a un antiguo cruce de caminos situado entre un cementerio abandonado y una zona de minas de cobre agotadas. Era un lugar liminal, donde los vivos y los muertos parecen compartir el mismo aire estancado. La atmósfera cambió de golpe. Un frío que calaba los huesos, extraño para la época de calor, descendió sobre el sendero. De la bruma espesa emergió un jinete imponente, montado sobre un corcel negro cuyas cerraduras de plata arrancaban chispas de la tierra seca. El charro negro se manifestó con una elegancia fúnebre, vestía un traje de gala con botonaduras que parecían ojos humanos petrificados y un sombrero que ocultaba un rostro que nadie desearía ver. El olor a azufre, cuero viejo y sangre seca inundó el lugar, haciendo que Valeriano cayera de rodillas, no por respeto, sino por la presión física que ejercía la presencia del ente. Valeriano Santana, dijo la entidad con una voz que sonaba como el crujir de un fuelle viejo. Buscas que tus hijos amen lo que odian. Quieres que sus manos obedezcan a tu voluntad y no a sus corazones. Quiero que sean los mejores, respondió Valeriano, con la voz temblorosa pero firme en su soberbia. Quiero que el mundo se arrodille ante las piezas que salgan de mi taller. No permitiré que mi oficio muera con ellos. El charro negro soltó una carcajada que resonó como el golpe de un mazo sobre un yunque frío. Les daré un talento que rayará en lo divino. Cada martillazo que den será música, cada pieza que forjen será una obra maestra que los reyes codiciarán. Pero la genialidad tiene un precio vital. Para que el metal cobre vida, debe alimentarse de ella. He aquí la condición, cada objeto que creen debe ser bautizado con una gota de sangre humana, donada voluntariamente. Mientras esa sangre corra por el metal, ellos serán los maestros supremos del mundo. ¿Sangre?, preguntó Valeriano, sintiendo un nudo en la garganta. ¿De quién? De quien quiera que desee que la obra sea perfecta, respondió el jinete. La sangre es el vínculo entre el creador y la materia. Pero recuerda la regla estricta, si una sola pieza sale de la fragua sin ese bautismo, o si la sangre es tomada por la fuerza, el velo se rasgará y el tiempo les cobrará cada segundo de éxito robado. El beneficio será inmediato, pero el despertar será amargo. Valeriano, cegado por la imagen de su taller convertido en el centro del mundo, aceptó. Firmó un pergamino que se sentía como piel de serpiente usando su propia sangre y regresó a su hogar con una sonrisa que sus hijos no pudieron comprender. A la mañana siguiente, el milagro ocurrió. Los 3 hijos de Valeriano entraron al taller con los ojos nublados, como si caminaran en un sueño profundo. Sus manos, antes torpes, empezaron a moverse con una precisión sobrehumana. Tomaron el cobre y, bajo la atenta mirada del padre, empezaron a crear figuras de una belleza tan desgarradora que quienes las veían estallaban en lágrimas. Jarrones que parecían respirar, flores de metal con pétalos tan finos que temblaban con el viento, y espejos que devolvían una versión idealizada de quien se miraba en ellos. Valeriano se encargaba del toque final. Cada vez que una pieza estaba a punto de ser terminada, él mismo se hacía un pequeño corte o convencía a algún comprador entusiasta de donar una gota de su dedo para sellar la autenticidad de la obra. La gente, embriagada por la belleza de las piezas, lo hacía sin dudar, creyendo que era un ritual pintoresco del gran maestro. El éxito fue absoluto. Los Santana se volvieron inmensamente ricos. La mansión que construyeron era un palacio de cobre y lujo. Pero mientras los hijos creaban, sus vidas se desvanecían. El proceso de deterioro de los jóvenes era evidente para cualquier extraño, pero Valeriano lo ignoraba deliberadamente. Sus hijos no hablaban entre ellos, no buscaban el amor, ni mostraban interés por el mundo exterior. Vivían en un trance creativo perpetuo. Sus rostros, antes llenos de sueños de medicina o leyes, ahora eran máscaras de pálida cera con ojeras profundas que parecían marcas de carbón. Trabajaban de sol a sol, movidos por una fuerza que no era la suya, mientras su padre se paseaba entre ellos presumiendo un talento que él no poseía, pero que sentía como propio. Valeriano vivía con una paranoia creciente. Vigilaba cada gota de sangre, cada movimiento de los martillos. Empezó a ver sombras en las esquinas del taller, figuras de charros que lo observaban desde los reflejos del cobre pulido.
Escuchaba el sonido de espuelas rítmicas durante las madrugadas, un recordatorio constante de que él no era el dueño del taller, sino solo un capataz del infierno. El éxito no le trajo paz, sino el miedo constante de que alguien descubriera el secreto o que sus hijos despertaran. La situación llegó a un punto de quiebre cuando la fama de los Santana atrajo la atención de las autoridades coloniales. Un inspector de la corona, intrigado por los rumores de rituales de sangre en el taller, decidió realizar una auditoría sorpresa. Valeriano, en su soberbia, creyó que podía sobornar al hombre o engañarlo con la belleza de sus piezas. Sin embargo, el inspector encontró una de las dagas de cobre que aún no había sido sellada con sangre y vio cómo, al tacto de un dedo limpio, el metal se volvía poroso y quebradizo, como si fuera arena pintada. El escándalo fue inmenso. Se les acusó de brujería y de prácticas prohibidas. Para evitar la cárcel y la hoguera, Valeriano, en un acto de cobardía suprema, prohibió el uso de sangre a partir de ese momento, creyendo que el talento de sus hijos ya era permanente. Pensó que, tras décadas de práctica, sus manos ya sabrían qué hacer sin necesidad del pacto. Pero la regla no admitía errores ni cambios de opinión. El día que el primer jarrón fue forjado sin la gota de sacrificio, un silencio absoluto cayó sobre el taller. No fue un silencio de paz, sino el silencio de una tumba. Los 3 hijos de Valeriano soltaron sus herramientas al mismo tiempo. Sus manos empezaron a temblar violentamente y el cobre que estaban moldeando se transformó en un nodo negro y pestilente que manchó sus ropas finas. El velo que los mantenía en ese trance de genio se rasgó con un sonido de tela vieja rompiéndose. Valeriano entró al taller y vio a sus hijos de pie, mirando sus propias manos como si fueran objetos extraños. El mayor de ellos, que recordaba haber querido ser médico, se miró en un espejo de cobre y soltó un grito que se escuchó en todo el pueblo. No veía al joven de 20 años que inició el pacto, sino a un hombre maduro, con canas en las sienes y arrugas profundas en la piel. El tiempo, que el pacto había mantenido en pausa para su conciencia, se les vino encima con la fuerza de una luz. En ese momento, la atmósfera del taller se cargó de un olor insoportable a hierro oxidado. La puerta principal se abrió de par en par, aunque no había viento. El sonido de unas espuelas de plata resonó contra el suelo de piedra, marcando el paso de alguien que venía a cobrar lo que el éxito les había robado. Valeriano se encogió en un rincón, viendo como una sombra con sombrero de ala ancha se proyectaba sobre la pared, creciendo hasta cubrirlo todo. El eco de las espuelas de plata se detuvo justo en el centro del taller, donde la luz de la fragua moribunda proyectaba sombras alargadas y deformes. Don Valeriano, reducido a un montón de harapos humanos por el pánico, levantó la vista para encontrarse con la figura del charro negro. La entidad no parecía satisfecha ni furiosa, su presencia emanaba una indiferencia glacial, la de quien sabe que el tiempo siempre termina por poner cada alma en su sitio. El ente extendió una mano enguantada hacia los 3 hijos, que permanecían estáticos, como estatuas de sal. El pacto se ha roto por tu propia mano, Valeriano. Sentenció el charro, y su voz fue como el roce de una lima sobre el cobre. Les diste el genio, pero les quitaste la vida. Ahora, devuélveles el tiempo, con todo el peso que los años acumulados traen consigo. En ese instante, el taller se llenó de un torbellino de cenizas y vapor metálico. Los 3 hijos de Santana se desplomaron en el suelo, retorciéndose mientras sus mentes, que habían estado suspendidas en una niebla de creatividad artificial, recibían de golpe el impacto de 2 décadas y media de existencia ignorada. El mayor de ellos, el que soñaba con la medicina, se llevó las manos a la cabeza, gritando nombres de amigos que ya habían muerto y llorando por una madre a la que no recordaba haber enterrado. No era solo envejecimiento físico, era la comprensión devastadora de que su juventud había sido una hoja de metal quemada en un fuego que no le pertenecía. El charro negro desapareció entre las chispas que saltaban del yunque, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que el plomo. Valeriano intentó acercarse a sus hijos, intentó decirles que lo había hecho por el honor de la familia, pero al abrir la boca, solo salieron cenizas negras. Sus hijos lo miraron, y en sus ojos no había odio, sino algo mucho peor, una ausencia total de reconocimiento. Para ellos, Valeriano ya no era su padre, sino el carcelero que les había robado los mejores años de su vida para alimentar su propia soberbia. La resolución irónica de la tragedia de los Santana fue que no perdieron la vida, pero perdieron el mundo. Al salir del taller, descubrieron que el Michoacán que conocían ya no existía. Sus amigos eran hombres de mediana edad con hijos propios,
Los caminos que querían recorrer estaban cerrados por la maleza o por la historia. El hijo que quería ser médico tenía ahora manos artríticas y mentes cansadas, incapaces de sostener un bisturí o estudiar un libro. El que quería ser comerciante vio que las rutas de ultramar que imaginó ahora eran dominadas por potencias que ni siquiera conocía. Estaban vivos, sí, pero eran náufragos del tiempo, extraños en su propia tierra. Don Valeriano, por su parte, sufrió el castigo más cruel para un hombre de su ego. No murió, pero sus manos se volvieron de piedra. Literalmente. Su piel se endureció y sus articulaciones se soldaron hasta que quedó convertido en una estatua viviente, atrapado dentro de su propio cuerpo en un rincón del taller. Podía ver, podía oír, pero no podía volver a tocar el cobre ni volver a mandar sobre nadie. Quedó como un recordatorio grotesco de lo que sucede cuando un padre intenta forjar las almas de sus hijos como si fueran metal inerte. La mansión de los Santana fue abandonada. De las grietas que yo abría, empezaba a brotar agua salada a presión, un chorro gélido que me empapó la cara y que sabía a lágrimas y a muerte. El llanto en el pasillo se convirtió en un grito de júbilo aterrador. Escuché cómo la puerta del 4B, esa que llevaba sellada 10 años, se abría con un estallido de madera rota. El pasillo se inundó de golpe, y el sonido de miles de litros de agua chocando contra mi puerta me hizo entender el error que acababa de cometer. La presión contra mi puerta era inhumana. El metal gemía mientras el agua del pasillo intentaba abrirse paso, pero el verdadero peligro ya estaba dentro. De la grieta que yo mismo había abierto en la pared con el martillo, no solo brotaba agua, empezaron a salir jirones de una red de pesca vieja, enredada con algas largas y oscuras que parecían tentáculos. El muro del departamento 4B no ocultaba una habitación vacía, sino un vacío dimensional inundado de una tragedia que se negaba a secarse. Un estallido final hizo que la puerta principal cediera. No fue una inundación de agua común, fue una ola de oscuridad líquida que trajo consigo la presencia de la mujer del pasillo. Entró flotando, sin tocar el suelo, con su abrigo largo extendiéndose en el aire como las aletas de un depredador marino. El agua en mi sala me llegaba ya a las rodillas, y estaba tan fría que sentí que mis piernas se desconectaban de mi sistema nervioso. «Aquí están», susurró la voz en mi cabeza, pero ahora no era una súplica, era una orden. «Míralos, Andrés. Míralos y diles que ya pueden descansar». De la brecha de la pared empezaron a emerger dos bultos pequeños. Eran las sombras de dos niños, cuyas formas eran indistinguibles excepto por el brillo azulino de su piel muerta. Sus rostros estaban deformados por la presión de las profundidades, con las cuencas de los ojos vacías pero rebosando.